Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado La objeción de conciencia. El pasado 10 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud para que médicos y enfermeras puedan negarse a dar servicios de salud a pacientes cuando consideren que ese servicio es contrario a su creencia religiosa. Por ejemplo, si se niegan a practicar un aborto, a colaborar en una eutanasia, a operar a una persona para que ya no pueda tener hijos cuando no hay razones graves de salud. Otro ejemplo, los seguidores de una religión no aceptan una transfusión de sangre. Podemos estar en desacuerdo con ellos, pues su interpretación de textos bíblicos está fuera del contexto histórico, pero un médico de ellos puede aducir razones religiosas para no hacer dicha transfusión. Esto es un avance notable, pues antes de esta reforma, los médicos se exponían a perder su trabajo y ser multados si se negaban a practicar un aborto. Ahora se protege su libertad religiosa. Es en medio de la marabunta de las precampañas electorales que trae inquietos a todos los legisladores, es de alabar que hayan aprobado este cambio. Felicito particularmente a los legisladores que promovieron esa iniciativa. Dan testimonio de su fe, no la esconden como otros legisladores y quieren iluminar la política con el Evangelio. Afortunadamente hubo mayoría en el Congreso que les apoyó, pues las razones que sostienen la objeción de conciencia no son solo religiosas, sino sociales, psicológicas, antropológicas y culturales. En muchos países se reconoce este derecho y nuestro país se había retardado en asumirlo. Como era de esperar, de inmediato se levantaron voces que dicen que esta reforma va en detrimento de los llamados derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que les orillaría a buscar servicios ilegales para acceder a una interrupción del embarazo. Habría que aclarar que así como hay que defender los derechos de las mujeres, con la misma determinación habría que defender el derecho a la vida de los concebidos y que aún están en el seno materno. Son personas a partir de la concepción. Y si las mujeres tienen derechos, también los médicos y las enfermeras tienen derechos que se deben proteger, con más razón los más indefensos e inocentes, los aún no nacidos. Dice el Papa Francisco en su exhortación La alegría del amor: no puedo dejar de decir que si la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada, constituye una contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde la vida es negada y destrozada. Es tan grande el valor de una vida humana y es tan inalienable el derecho a la vida del niño inocente que crece en el seno de su madre, que de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida, que es un fin en sí misma y que nunca puede ser objeto de dominio de otro ser humano. La familia, dice el Papa, protege la vida en todas sus etapas y también en su ocaso. Por eso, a quienes trabajan en las estructuras sanitarias se les recuerda la obligación moral de la objeción de conciencia. Del mismo modo, la Iglesia no solo siente la urgencia de afirmar el derecho a la muerte natural, evitando el ensañamiento terapéutico y la eutanasia, sino también rechaza con firmeza la pena de muerte. Esto lo dijo el Papa en Amoris Laetitia número 83. Y después del número 279, hay que afirmar decididamente la libertad de la Iglesia de enseñar la propia doctrina y el derecho a la objeción de conciencia. Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica afirma en el número 1782, el hombre tiene derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Y en el número 2311 del Catecismo, aunque habla del derecho a no usar armas, la afirmación de fondo es la misma. Dice: los poderes públicos atenderán equitativamente al caso de quienes, por motivos de conciencia, rehúsan el empleo de las armas. Estos siguen obligados a servir de otra forma a la comunidad humana. Concluyo diciendo que ojalá que nuestros legisladores se atrevan a presentar otras iniciativas que amplíen el derecho a la libertad religiosa, pues aún tiene restricciones en la legislación, y que los médicos y enfermeras no ayuden a matar indefensos en el seno materno,
sino que sean valientes y defiendan el derecho a la vida. Esto es ser coherentes con la propia fe. Que el Señor nos conceda su espíritu